Mirá, dos cositas. Justamente de eso estábamos hablando hoy. La verdad que se presentó bastante complejo porque es una situación nueva, como nos pasó el año pasado con la pandemia. Este año seguimos con lo mismo. El año pasado fuimos al Rugby Championship con 33 jugadores que venían de Argentina y nos juntábamos con 12 que estaban viniendo de Europa, y ahora nos fuimos con 3 jugadores de Argentina y el resto de Europa. Después, bueno, se sumó Rodrigo Martínez, que estaba en Argentina, pero bueno, son muy poquitos los que vinieron a esta gira que están entrenando con nosotros en Argentina. Vinieron de los dos hemisferios, del hemisferio sur y del hemisferio norte. Los del hemisferio sur empezaron la temporada con Jaguares ya hace un año y medio y la terminaron ahora, y lo mismo los europeos. Así que hay algunos jugadores que venían jugando, otros jugadores que vuelven de lesión, otros jugadores que jugaron un montón y necesitan descansar. Así que lo complejo es el armado desde ese lugar, primero físico. Y después lo que vos decís de la identidad, lo peligroso de eso es creer que es algo adquirido, que bueno, porque lo hicimos bien en algún momento, eso vuelven y con un chasquido de dedos ya está. Y la verdad que es una semillita que hay que regarla todos los días, hay que recordarla todos los días, así parezca forzado. Así que justamente hoy estuvimos hablando mucho de eso, de cómo trabajar eso, de cómo trabajar la construcción del equipo, la construcción de la confianza, cómo generamos energía dentro del grupo. Así que nada, yo no te digo que empezamos de cero, ni mucho menos, porque siempre estuvimos conectados, pero es algo que hay que reforzar todos los días, que se construye todos los días. Me río porque justamente hoy hablamos de eso, hablamos de las expectativas, ¿no? Y cuando hablas de expectativas, estás hablando como que estás esperando que algo se tiene que dar sí o sí. Vos trabajás para un determinado resultado, que a veces es algo que vos te imaginás, o hay veces que es lo que la opinión pública o los de afuera se imaginan. Y es peligroso, ¿viste? Porque en realidad lo que uno tiene que respetar es el proceso. Y podés ser ambicioso, podés tener objetivos, pero jugar en función de la expectativa es medio peligroso y bueno, y es dañino si no se llegan a dar los resultados también. Así que si querés, el desafío es jugar nuestro mejor rugby, ser humildes, con muchísima ambición en todo sentido y de cara al desafío, pero las expectativas me parece que van por otro lado. Acá los chicos tienen que construir lo que decíamos recién, construir en confianza, en la energía, las conexiones, la identidad. Me parece que va por ese lado. Mirá, lo de Pablo, no, hace rato que me dejó de sorprender Pablo. Y él, viste, justamente camina mucho con confianza y con su lado emocional, y bueno, ya no es la primera vez que vuelve rápido de una lesión. Yo creo que se fue construyendo de a poquito, sin ningún tipo de expectativa, ni ningún tipo de presión de nuestra parte, y él mismo, sintiéndose un poco afuera, fue entrando de a poquito, y la lesión que tiene es más que nada clínica, ¿viste? Es un edema óseo que no se puede agravar, y después es en función de lo que él se aguante el dolor, y bueno, con el pasar de los días se le fue yendo el dolor, y después tuvo un gran entrenamiento el martes, la verdad que un gran entrenamiento, como hace rato no lo veíamos, y de hecho no lo veíamos, porque como hace 8 meses que no lo veíamos. Y la verdad que tuvo un impacto en el equipo impresionante, el rendimiento de él en ese entrenamiento, y de alguna forma nos forzó la mano a ponerlo, y bueno, y conociéndolo un poco, ese era un poco el objetivo de él. Así que no, sorpresas no, y por otro lado no hay ningún tipo de riesgo. Este tipo de cosas, viste, las charlamos muchísimo con el staff médico que dirige Conrado López Alonso, que es un crack. No es la primera vez que le pegan una lesión de Pablo, que otros piensan que por ahí es más grave, porque las noticias que teníamos de París, o el diagnóstico que hacía el médico de París, por ahí no era tan optimista. Así que muy bien. Y después,
La verdad que con respecto a todos los jugadores que vos nombrás, las situaciones son diferentes, ¿viste? Algunos, como vos decías, están volviendo de lesión o jugaron poco. Después también hay combinaciones que hay que ir afinando de alguna manera. Y después con tipos como Tute o Quique o Lengua, Tomás Lavanini quiero decir, y Quique es Enrique Pieretto, que no juegan desde el Mundial. Claro. Así que te imaginarás las ganas que tienen. Después hubo jugadores que llegaron tarde, que fueron llegados escalonadamente, como Matías Alemano, que todavía no está para jugar. Después los campeones del fin de semana y el finalista en Facu Bosch y Juan Chimalía y Santi Chocobares. La verdad que bueno, llegaron bastante cansados también y un poquito tarde, así que son un montón de parámetros y factores que hacen a lo divertido de este trabajo. Mira, con respecto a la energía, obviamente en cuanto a la energía física, llegan un poco cansados los chicos por lo que hablábamos hace un ratito, en relación, viste, a los fines de temporada de cada uno de ellos y en función a cuántos jugaron o no. Después, en cuanto a la energía que genera un grupo cuando se junta, cuando empieza a reforzar los lazos, a sembrar esa semillita de la identidad y del sentido de pertenencia y de alguna forma también se le vienen olores familiares de cosas que pasaron no hace tanto y las cosas que vivieron y el por qué las vivieron, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, no solo haber vivido esas cosas, sino que esos resultados o esas cosas que se dieron hayan sido consecuencia de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo de ellos. O sea que yo creo que hoy, o por lo menos creo firmemente que ellos están convencidos de lo que hacen y saben cómo encauzar la cosa como para habitar ese lugar, ¿no? Que le es familiar, pero que tienen que trabajar todos los días. Así que la verdad que desde el primer día había muchos que no se veían hace muchísimo tiempo. Hubo mucho reencuentro, muy emocionante. La verdad que los argentinos en ese sentido somos un poquito diferentes a otros seleccionados. A mí me ha tocado participar de un seleccionado anglosajón y las cosas que vivimos acá no se viven mucho. Si nos viese un anglosajón, por ahí diría que estamos medio locos, cómo nos emocionamos y demás. Así que, muy lindo todo. Es difícil porque hay unos cuantos puestos peleados, ¿viste? Te mentiría porque en la tercera línea, ¿viste? Está muy denso. El centro de la cancha, los tres del fondo. La verdad que estuvimos hablando ayer hasta tarde y también obviamente en la conversación entró el tema de jugadores que necesitaban jugar un poco más y los jugadores que estaban volviendo de lesión, los jugadores que habían jugado mucho, pero sí, hay puestos que está muy densa y hay muchos jugadores de mucha calidad y que se hace un poquito más difícil, pero de nuevo, es un lindo problema para tener. Mira, como decía antes, esa es la complejidad de esta situación, ¿no? ¿Cómo se logra? Te digo puntualmente y en los hechos lo que hicimos fue empezar a mandarle información de cómo queríamos defender, cómo queríamos jugar el line, defender el line o las cosas que queríamos hacer en ataque. Empezamos a hacer reuniones con jugadores que iban dejando de jugar o que dejaban de competir. Así que la idea es que ellos hagan los deberes y lo traigan un poco masticado, por lo menos para cuando nos sentamos a hablar en las reuniones tengan idea de lo que estamos haciendo. Y después no hay mucho secreto, ¿viste? La cohesión en realidad se genera a partir de un lenguaje común, obviamente lazos y vínculos, y después, hacerlo muchas veces. Me parece que lo importante es entender que hace mucho que no nos vemos, que las cosas no van a salir de un día para el otro, de un segundo para el otro, que no nos tenemos que dejar guiar por las expectativas, que nosotros tenemos que estar muy centrados en el proceso y en lo que queremos hacer, y que muchas veces la evaluación es más actitudinal que en los hechos, si se cayó una pelota o no se cayó una pelota.
y de alguna forma también a los jugadores que un poquito más exigentes con ellos mismos o con el resto, tratar de que entiendan de que, bueno, de que nos va a llevar muchos errores llegar a destino, digamos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mirá, lo que dijo Andy, nada, creo que es tirarnos la presión a nosotros. Se hace mucho en el ambiente, digamos, pero así que no, la verdad que nosotros no nos medimos con eso de potencia, no potencia, como te decía recién. La verdad que estamos muy ocupados en laburar juntos, en generar esa conexión, esa cohesión, y lo que diga Andy, que es y ha sido un gran entrenador, y la verdad que nos han tratado bárbaro, y de hecho varios miembros del staff fueron a comer con ellos el otro día, y nos han recibido espectacular, y tenemos la suerte de jugar en un estadio que es lindísimo, así que todo lo que está pasando acá está buenísimo, pero bueno, después Andy, bueno, dice eso preparando un poco el partido. Y de repente Rumania, ahora un poquito menos, los ha reemplazado bastante Georgia, pero Rumania históricamente tuvo muchos jugadores en Francia, donde se hicieron bastante conocidos, y de hecho todos los años Francia jugaba un partido contra Rumania, y creo que alguna vez ha llegado a perder contra Rumania. Y las bases del rugby rumano, como muchos de los equipos del este, viste, la fortaleza física, la combatividad, porque aparte son culturas que han combatido en los hechos, digamos, mucho tiempo. Así que son equipos muy valientes, que les gusta muchísimo el desafío físico. Así que es lo que esperamos, ¿viste? La verdad que la batalla de los forwards, y sobre todo no hay que ser adivino para saber que nos van a venir a dar batalla en el punto de encuentro, tratando de hacer las pelotas más lentas. Así que ese fue uno de los focos de la semana. Mira, lo primero es que es la realidad con la que nos encontramos acá, ¿viste? Antes nosotros decidíamos si jugaban o no, cuántos jugaban, en qué puestos jugaban. La verdad que varias de esas situaciones no quiero decir nos perjudican, pero es más difícil nada, manejar ese tipo de cosas. Así que esa es la realidad. Justamente en los 3 del fondo hay varios que están en esa situación, porque no tan así como Bofe, pero Bauti Delgui creo que son 2 meses y medio que no juega. Juan Imhoff ya hace un mes que no juega. En un momento del año, Corderito también tuvo una lesión en el hombro. Así que nada, en los 3 del fondo es donde más averiados estuvieron en el año algunos. Pero bueno, nada, es la realidad que nos toca, y tenemos que hacerlo mejor con eso. Por eso también es importante ver en qué estado está Bofe. Se lo ve muy bien físicamente, muy fresco, y muy entrenado. No es la realidad de un partido, obviamente, pero bueno, tiene que pasar por ahí.